Y dice la palabra, se hizo la luz. Y nuevamente estamos acá. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en esta última transmisión? Se cortó la luz. De repente, antes de hacer la transmisión en directo, con Carlos estábamos hablando, bueno, cosas en cuestión a nuestra vida privada, personal y demás. Y él decía, ¿no es cierto?, acerca de que allá en donde él vive se suele cortar mucho la luz. Y yo le decía, bueno, qué casualidad, porque acá en Argentina también. Y de repente, ¿qué fue lo que pasó? Se cortó la luz. Esto fue así. Así que le queremos pedir perdón, yo le quiero pedir perdón a la audiencia, a toda la gente que ya estaba conectada, porque se estaban sumando un montón de personas a esta transmisión. Estábamos comenzando a hablar un tema súper interesante como lo es el tema de los mitos paganos, ¿no es cierto?, en culturas paganas y de las historias en el Antiguo Testamento. Y justo se cortó la luz y la transmisión se vio interrumpida. Pero como bien dice la palabra, solamente fue una interrupción porque se pausó de forma momentánea para luego reanudar su proceso. Y aquí estamos nuevamente para reanudar esta transmisión junto a Carlos Rodríguez, que está del otro lado, y ahora está todo hecho un galán, diríamos. ¿Cómo va, Carlos? Todo bien, mi hermano. Dios te bendiga a ti y a toda la audiencia que nos sigue sintonizando y que se presta para estar aquí atento a todo lo que se va a través de este espacio, que yo sé que gracias a Dios ha sido y seguirá siendo de bendición para todos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos das, Carlos, porque sé de que sos una persona ocupada y que obviamente estas cosas uno no las prevé, pero gracias por estar ahí. Para no robar ya mucho tiempo, vayamos al grano. Estábamos hablando acerca de esto, ¿no es cierto? De que, y vamos a comenzar desde cero. Para la gente que se estaba sumando y demás, queremos comenzar desde cero porque no habíamos hablado mucho, por así decirlo. Estábamos recién introduciéndonos en el tema. Y lo que decíamos era lo siguiente. Nosotros como cristianos, cuando agarramos la Biblia y vamos al libro de Génesis, nos encontramos con una serie de relatos, particularmente en los primeros 11 capítulos, ¿no es cierto? Una serie de relatos que obviamente uno los acepta, los cree, y considera de que son fieles en cuanto a lo que ha ocurrido. Puede alguno tener algún punto de vista con respecto a las formas, otro quizás otro y demás, pero nadie dice de que no sea parte de la palabra de Dios y del registro que Dios nos ha permitido tener de los inicios de la humanidad. Ahora, cuando nosotros sintonizamos en nuestras televisiones, canales como National Geographic, History Channel, Discovery y demás, canales que en su historia han sido conocidos por su análisis, por su rigurosidad y demás. Estos últimos años se han visto, creo yo, desde mi humilde posición, ¿no es cierto?, se han visto envueltos en una especie de amarillismo, ¿no es cierto?, donde publican cualquier tipo de cosa con tal de llamar la atención. Y muchas veces nos encontramos con una serie de documentales donde, por lo general, hoy está de moda, poner bajo una crítica, no una crítica correcta, sino una crítica con ideas, ¿no es cierto?, preconcebidas y demás, las cuestiones bíblicas, los relatos bíblicos. Y hoy muchas veces se postula el hecho de que la Biblia, en sus primeros libros, particularmente el libro del Génesis, ha sido, por así decirlo, ha robado. Los israelitas han robado ideas de otras culturas, así como la Babilonia, ¿no es cierto? Ha robado, ¿no es cierto?, tradiciones de otras culturas, mitos y demás, los ha recopilado, por así llamarlo, y los ha vertido de una forma en la que han construido su propia historia. Muchas veces se encuentran historias paralelas en culturas que no son la israelita, ¿no es cierto? Nos encontramos con historias parecidas al diluvio, historias parecidas a la creación y demás. Pero Carlos, acá es donde quiero entrar ya en el tema que nos compete. A ver, estos supuestos paralelos que hay en cuestiones del libro de Génesis y particularmente sus primeros capítulos con otros relatos de mitos e historias de otras culturas. ¿Se puede llegar a considerar como que ha sido un plagio de los israelitas a estas culturas o no? Bueno, se puede concluir que no, dada el análisis crítico, el análisis textual de cada uno de estos textos. Para hacer un poco de historia y para entrar en contexto, surge una hipótesis siglos atrás
donde se decía que de Sumeria, de este pueblo sumerio, salió toda ideología religiosa. O sea, todos los pueblos adoptaron la ideología religiosa, la copiaron de estos pueblos, de este conjunto de pueblos que formaban la Mesopotamia, principalmente Sumeria. Entonces, la ideología o la creencia que se mantenía en ese entonces era de que cada vez que usted veía una referencia en cualquier cultura antigua a un dios supremo o a un panteón, era una copia exacta del panteón sumerio y al dios supremo que ellos tenían en esa época. Cada relato de la creación, cada relato de la creación del hombre, de la creación del universo, cada relato del diluvio es una copia exacta de estos mitos sumerios. Esa escuela surgió con el nombre de panbabilonianismo. Era el nombre técnico de esa escuela. Entonces ellos surgieron con esta hipótesis sin evidencia alguna. O sea, ellos surgieron sin evidencia. Habían otros supuestos en la época, como que el Antiguo Testamento, principalmente el Pentateuco, había sido compuesto por varios redactores en una época muy posterior a la cual se creía comúnmente. Entonces, con un sinnúmero de hipótesis, se arma una hipótesis más grande, donde se dice que las religiones iban evolucionando a través del tiempo, a través de los años, y dentro de ese conjunto de hipótesis surge esta creencia de que todos los pueblos, incluyendo el pueblo hebreo, en el libro del Génesis, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, toda la historia de la creación del hombre y todo lo que narra ahí es una copia exacta, porque aquí está el punto principal, Santiago, que la hipótesis es que cuando el autor de Hebreo, sea quien sea que fuere, el autor de Génesis, sea quien sea que fuere, iba a escribir esta historia, tenía en su mente el mito sumerio o un texto sumerio para copiar y adaptar su historia a su pueblo. Pero se puede concluir, como lo veremos más adelante, se puede concluir que no existe ningún tipo de paralelos, que estos paralelos son forzados y que es más amarillismo que otra cosa. Entiendo. Una de las cosas que recién señalábamos antes de que se corte la transmisión era de que a mí me llamaba mucho la atención, y vuelvo a recalcar este punto para los que se han sumado ahora a esta conversación. A mí me llama mucho la atención de que cuando analizamos, ¿no es cierto?, los textos que al parecer denotarían un cierto paralelismo con respecto a los primeros capítulos del Génesis, nos encontramos con la historia de la creación. Y obviamente en muchas culturas tratan de reproducir, ¿no es cierto?, de alguna manera cómo es que comenzó todo el cosmos. Pero la particularidad de la Biblia y del Génesis es de que esta fundamenta la creación desde lo que se denomina ex nihilo, ¿no es cierto?, desde la nada en absoluto, solamente estando Dios, ¿no es cierto? Y cuando leemos historias como la Sumeria y demás, que vos recién hacías referencia, nos encontramos con una serie de elementos ya preexistentes, de los cuales los dioses utilizan para poder formar todo el cosmos, pero no se habla acerca de cómo todas las cosas comienzan a existir. ¿Esto es así, Carlos? Perfectamente. Y es una de las cosas que ha llevado a muchos expertos en el área a concluir que esta idea o creencia de supuestos plagios es falsa, porque estos textos comparados brillan más por sus diferencias que por sus paralelos. Y una de las diferencias bien marcadas es la que tú acabas de mencionar en el aspecto de la creación. Cuando vamos al Génesis 1.1, vemos que la creación es un acto de Dios se puede decir así, a partir de nada. O sea, no había nada, no había un material preexistente y Dios hace que todo aparezca. Y aunque no aparezca en Génesis 1.1 el término universo, y eso se debe a que en el antiguo hebreo no existía una palabra para universo, sí aparecen dos palabras significativas que son cielos y tierra, y con eso hay una formación de un merismo que abarca la totalidad. Prácticamente Génesis 1.1 es una cláusula general que a través de este merismo de cielos y tierra, el merismo es una figura literaria, a través de este merismo de cielos y tierra quiere decir que Dios creó todo a partir de nada. O sea, no había un material preexistente. El universo no es una parte de Dios, como muchos otros mitos de pueblos paganos tienen, que el universo es una parte de un Dios muerto, inerte, amorfo, inconsciente, y un sinnúmero de cosas. Y más por esto, mientras avance la noche, mientras avance la charla, vamos a ver que brilla más la diferencia que los supuestos paralelos que hay entre estas historias.
Ahora, claro, si el universo fuera parte de Dios, nosotros tendríamos que ser panteístas, ¿no es cierto? Esto es así. Y el panteísmo se derrumba en sí mismo cuando lo empezás a escarbar un poquito. Claro, claro. Y una de las dificultades más grandes del panteísmo es que como Dios es infinito y el universo fuese infinito, no sabríamos dónde comienza Dios y dónde termina Dios o dónde comienza el universo porque ambos son infinitos. Tiene que haber algo finito para poder definirlo, trazar sus límites, para empezar a definir lo que es infinito. Entiendo, entiendo. Ahora, antes de continuar y empezar a leer algunos de los comentarios que ustedes nos van enviando, recuerden, lo que nosotros queremos es de que ustedes nos envíen sus preguntas. De hecho, ahí Leonardo, yo ya te he puesto de que nos aguardes unos minutitos que ya vamos a tratar de abordar la pregunta que nos envías. Pero envíen sus preguntas, sus comentarios, opiniones, y siempre bajo el marco del respeto vamos a tratar de poder sobrellevarlo, ¿no es cierto? Analizarlo, ponerlo sobre la mesa y bueno, y cada cual sacará sus conclusiones, porque como siempre decimos acá en Rincón Apologético, no buscamos adoctrinar a nadie, no buscamos meterle en la cabeza y lavarle la cabeza a nadie, sino que lo único que nosotros tratamos de hacer es poner las evidencias sobre la mesa, que las analicemos a través de la lógica y la razón y que cada uno a través de estas mismas pueda llegar a una conclusión razonable. Entonces, lo que queremos nosotros es solamente poner las cosas sobre la mesa. Volviendo a este caso, vale la pena recalcar nuevamente de que Carlos Rodríguez hace mucho tiempo está trabajando en lo que es la parte de apologética. Y una de las cosas que me gustaría que ustedes puedan hacer es aquí arriba, en la descripción de este video, van a ver de que yo linkeé a el usuario personal de Carlos en Facebook. Yo sé de que es una persona cálida y que siempre está disponible a poder responder y charlar acerca de determinados temas. Como si también él tiene una fanpage llamada El Ministerio El Poder de Su Palabra, que también está aquí linkeada, como así también un blog maravilloso, sinceramente uno de los que yo he utilizado para comenzar en aquel momento cuando tenía miles de preguntas y hoy también las sigo teniendo, ¿no es cierto? Y lo sigo usando, pero si hay algo en lo que yo me enriquecí demasiado con respecto al material que hace Carlos, que es de su autoría, ¿no es cierto? Los artículos que él escribe y demás, es en cuestiones morales. Carlos la tiene muy clara en cuestiones morales. Y en algún otro momento, Carlos, tenemos que hablar acerca de la moral, ¿eh? No, perfecto. Tú dirás y el Señor dispondrá. Mira, vamos con un comentario que nos envían para luego continuar con nuestra conversación, ¿te parece? Perfecto. A ver, aquí hay un comentario y obviamente nosotros contestamos según el conocimiento que tengamos. Y sí, porque puede pasar, ¿no es cierto?, de que no nos veamos seguros en cuestión de decir o de dar alguna respuesta con respecto a una pregunta que ustedes den y demás, no vamos a hacer nada que no se deba. Sinceramente te vamos a decir, mira, preferimos contestarlo en otro momento, nos comunicamos en privado y tratamos de analizar las cuestiones. Pero habiendo dicho eso, vamos con la primera pregunta. Y dice así, Leonardo, dice, ¿qué relación tiene el relato de Gilgamesh con el relato del Génesis? ¿Y qué relación tienen las leyes del Imperio Hitita con el decálogo del Éxodo? Bueno, creo que la segunda parte la podríamos dejar porque no se trata acerca de particularmente lo que estamos hablando. Pero creo de que en alguna charla hemos interactuado acerca de Gilgamesh. ¿Puede ser, Carlos, o no? Sí. O sea, la primera parte de la pregunta es ¿qué relación tiene el relato de Gilgamesh con el relato de Génesis? Bien, particularmente Gilgamesh guarda más relación en el aspecto de la inundación del diluvio. Mayormente se conoce. Como yo decía ahorita, surge una hipótesis sin evidencia textual ninguna. Luego, más adelante, que comienzan a descubrirse estas tablas, las tablas de Ebla, y un sinnúmero de tablas y escritos que se encuentran en estos textos que se parecen supuestamente, que son paralelos e idénticos a los relatos que tenemos en el Génesis. Entonces Gilgamesh guarda más relación en el aspecto de la inundación específicamente. No sé si querrá preguntar si el relato de Gilgamesh es paralelo a la inundación en sí o no, esa parte no lo sé, pero la relación que guarda es que Gilgamesh menciona o brilla más por el tema de la inundación, del diluvio, y el relato del Génesis contiene en el capítulo 6 en adelante el relato del diluvio con Noé como protagonista.
Perfecto. Y ahora, luego de abordar el tema de la creación, vamos a tratar de desembocar en el caso de los relatos que parecen ser paralelos en cuanto a las inundaciones y el diluvio descrito en la Biblia. Así que seguramente más adelante vamos a tocar un poquito más acerca de esto. Bueno, Heriberto Pérez nos envía saludos desde México. A ver, dice Boris, nuestro amigo y parte del equipo de Rincón Apologético, dice: según la ciencia, el tiempo, el espacio y la tierra vinieron a existencia en el mismo instante, más claro que Génesis 1:1. Bueno, hoy gracias a Dios, los avances científicos, y acá Carlos me podrá sumar a lo que voy a decir o corregir, los avances científicos que hoy estamos viviendo cada vez demuestran más de que el relato del Génesis encuentra un apoyo evidencial a través de las ciencias duras. ¿Esto es así, Carlos? Sí, perfectamente. Esa es una de las ventajas de la cual poseemos en nuestro relato de la creación. Es bueno siempre hacer hincapié de que es un error ir al Génesis o la Biblia en particular tratando de leer un libro de ciencias. Es bueno entender que la Biblia no es un libro de ciencia, pero hay declaraciones fácticas, declaraciones acerca de la realidad que son corroboradas por la ciencia y que tenemos conocimientos de nuestra época de que la ciencia la corrobora, y uno de esos casos es la cláusula general en Génesis 1:1 de la creación, como bien decía ahorita. Así como los pueblos paganos de épocas anteriores hablaban de que la creación fue a partir de algo, hoy sabemos que la materia no puede ser eterna, ni en forma de materia, ni mucho menos en forma de energía, porque guardan una estrecha relación materia y energía. Sabemos que el universo no puede ser eterno, no pudo haber sido eterno en cualquier otro estado o forma, es decir, tuvo que venir a la existencia y antes no existía. Desde un momento donde no existía, ahora ha comenzado a existir en un punto en el tiempo pasado finito. Entiendo, y genial. Ahora, sumando a lo que dice Carlos, y le pregunto, se suele muchas veces cometer el error de tratar de entender los descubrimientos y avances científicos a través de la Biblia. Y eso es un error que se llama concordismo, ¿verdad, Carlos? Perfecto. O sea, hay que tener siempre esto claro. Es una regla primordial de la hermenéutica, es una regla primordial de toda práctica exegética. Usted tiene que entender el texto tal cual como lo entendió el autor, quien lo escribía, y la audiencia que lo escuchaba. Entonces hay que procurar usar las herramientas y el conocimiento que tenemos disponible para entender tal cual como lo entendió y la audiencia lo manejaba. No podemos querer hacer encajar que el Génesis o cualquier parte de la Biblia encaje a algún descubrimiento científico. Lamentablemente, por mucho que queramos que la Biblia sea verdad o diga la verdad, no podemos forzar ciertas evidencias. Uno de los casos más lamentables fue el siglo pasado, cuando se presentó que se descubrió el Arca de Noé en el Monte Ararat. Este arqueólogo muy famoso en aquel momento por ese tipo de prensas y de noticias, lamentablemente al final se demostró que era falso. O sea, no podemos querer tomar cualquier cosa que veamos como evidencia o que aparentemente apoye alguna afirmación bíblica solamente por tomarle, decir, bueno, esto concuerda con la ciencia, quiere decir que la Biblia tiene razón. Nosotros podemos mostrar de una y mil formas que la Biblia tiene razón en lo que dice, pero no podemos usar el concordismo de hacer que concuerde exactamente como la ciencia lo describe en la actualidad. Recuerde que leemos un libro escrito en un lenguaje sencillo y común para gente común, que tiene verdades muy grandes y profundas, y que muchas de ellas pueden ser corroboradas por la ciencia. Genial. Lo que sí les pedimos a la gente que está del otro lado, si me pueden escribir ahí en el muro de los comentarios si la transmisión se está efectuando de forma correcta, si hay interrupciones y demás, manténganme ahí manténganme con la novedad, porque yo estoy sufriendo acá algunos problemitas por el corte de luz en cuanto a conexión de internet. Entonces, si estamos sufriendo algún inconveniente, les pedimos de que nos avisen. Bueno, volviendo a esto, último comentario del que hacemos referencia, dice Yeudi Barbosa Castro: está excelente el tema, es increíble ver cómo se tiene una percepción de que en algún momento pasó algo, así lo interpreto yo. Obviamente, la versión bíblica tiene sentido y es en sí diferente al mito de la epopeya de Gilgamesh. Saludos, amigo, te sigo desde Costa Rica, sigue adelante. Quiero anunciar también a toda la gente que nos ve desde Costa Rica de que en el mes de agosto
agosto vamos a estar en Costa Rica y vamos a estar en Honduras junto a Chris Dupont. Así que, nada, nos encantaría poder conocer a todos. Y si vamos a estar relativamente cerca también de Carlos, así que nos podríamos conocer, Carlos. Bueno, cerca no, podríamos decir un poco más cerca, pero... Bueno, vamos a ver, se escucha bien, se escucha perfecto, dicen. Bueno, está perfecta la transmisión. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces con el texto, con el tema que nos compete. A ver, seguimos con el análisis de la creación, ¿no es cierto? Perdón, con el análisis de esto de los supuestos paralelos. Carlos, ¿cómo uno puede utilizar bien los recursos que posee para poder hacer una correcta interpretación tanto del texto bíblico como así también de estos textos de culturas paganas? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que no hay paralelos en sí? Bien, fíjate, eso es muy interesante porque es poco, vamos a decir, muy poco llamativo el hecho de que estas afirmaciones las hagan personas en base a creencias de siglos pasados. O sea, hubo una escuela en la antigüedad que creía este tipo de cosas, pero en la actualidad ya no es así. Tenemos expertos en el área de estudio de los textos asirios, en la asiriología, como egiptólogos, que estudian estos textos antiguos. O sea, yo uso la misma herramienta que usted y yo usamos en el área de la hermenéutica para establecer los significados claros, conocer un poco más de la cultura del texto, el ambiente psicológico en que se dio, el ambiente sociocultural. Y a través de todo eso, ellos han desarrollado pasos y métodos para establecer estos paralelos. Recuerde que cuando se habla o se acusa de que el Génesis es un plagio o contiene paralelos de mitos sumerios, mitos acadios, etcétera, lo que se quiere decir es que el autor del Génesis tenía en su mente a la hora de escribir la creación en el Génesis el mito sumerio, puede ser, o el mito acadio, o tenía un texto de estos mitos enfrente y él adaptaba, solamente cambiaba los nombres, cambiaba la historia, pero en el trasfondo la acusación es de que está la misma historia pagana, en este caso sumeria, que es de donde se dice que surgen todas estas ideas y todas estas creencias. Pero estos estudiosos, que es el consenso general, y este consenso general de hoy en esta área académica, o sea, no es verdadero simplemente porque es el consenso. Es verdadero porque hay un método establecido para establecer cuándo hay un plagio de un texto a otro. Ellos lo usan mayormente para ver la influencia semítica en los textos egipcios, en los textos místicos de los egipcios. Entonces, aplicando ese mismo método, ellos han llegado a conclusiones de que la Biblia, en este caso Génesis, no es ningún plagio de estos mitos. Por ejemplo, uno de los pasos que ellos o criterios que ellos usan es que la similitud no solo sea de motivos generales, tiene que ser gruesa, tiene que ser estructuras complejas, tiene que demostrarse de que hay rasgos que no pertenecen a la cultura hebrea o no pertenecen al pensamiento hebreo, que son idénticos a otras culturas. Para poner un ejemplo sencillo y que la audiencia me pueda entender, imaginemos que Santiago y yo queremos hacer una carta al presidente solicitando un espacio para un movimiento de apologética. Cada quien se dirige al presidente, él se dirige al presidente de su nación, yo me dirijo a mi presidente. Como es una carta dirigiéndose al presidente, hay un marco general. El hecho de que Santiago y yo usemos este marco no quiere decir que yo copié a Santiago o que él me copió a mí. O sea, mi carta y la carta de él no es un plagio, no tienen paralelos. Tienen el mismo marco general, que es el marco de una carta. En este caso, Génesis y todos los textos antiguos tienen un mismo marco porque todos quieren hablar de la creación del todo, la creación del cosmos, la creación del mundo a través de una deidad. O sea, si vemos estas historias en muchas culturas, no quiere decir esto simplemente que es un plagio, simplemente es un marco general. Ahora, ¿cómo yo sé que hay un plagio? En este caso, en el ejemplo que estaba dando entre Santiago y yo, imaginemos que Santiago hace la carta a nombre de Rincón Apologético y dice, querido señor presidente, de parte de Rincón Apologético. Ahora yo tome mi carta y usted analiza y dice, querido señor presidente, de parte de Rincón Apologético. Usted dirá, pero espérese, o sea, Carlos no pertenece a Rincón Apologético. Ese no es el ministerio de Carlos. El ministerio de Carlos es el poder de su palabra. ¿Qué hace Rincón Apologético aquí? Bueno, este tipo de pistas o señales son las que nos hace pensar un poquito, o sea, no es que esto es evidencia de nada, nos hace pensar un poquito de que yo pude haber copiado mi carta de la tuya y que hay un plagio o cierto paralelismo.
Totalmente. De hecho, cuando estábamos hablando de esto de los plagios y demás, me venía a la memoria también muchas veces las acusaciones con respecto a la vida y resurrección de Jesucristo, ¿no es cierto? Acusaciones modernas, se podrían decir, acerca de que hay supuestos paralelos también en culturas paganas con respecto a dioses que mueren y resucitan, a maestros que tienen 12 discípulos que bautizan y todas esas cosas que nosotros todos conocemos, ¿no es cierto? Ahora, recuerdo de que también en un momento de la historia, ¿no es cierto?, en el año 1945, si yo no me equivoco, chocó un avión, ¿no es cierto?, sobre la torre más alta de Nueva York. Y cuando vos lo describís de esta manera, vos considerás de que puede llegar a ser una historia plagiada de lo que la mayor parte del mundo conoce con respecto a lo ocurrido en el World Trade Center, ¿no es cierto?, en el año 2001. Pero no, en realidad, pese a que, como vos bien decías, el marco es muy parecido y demás, cuando vos lees la historia por arriba, son relatos muy parecidos y demás, no necesariamente una es un plagio de la otra. En la historia, Carlos, hay historias como esta, la que acabo de describir, que si vos las lees por arriba sin una rigurosidad en cuanto al análisis histórico, puede llegar a parecer un plagio o un paralelo, pero que en realidad dos historias parecidas han ocurrido. Sí, claro. Y este es vamos a decir, el kit o la fuente de estas acusaciones. Y es que ellos tienden a exagerar estos supuestos paralelos. Y fíjate que las personas que usan estos argumentos, por ejemplo, yo creo que tú te has encontrado con ese tipo de personas. En mi página llegan muchos diciendo, no, esas historias son plagio y un sinnúmero de cosas. Cuando alguien entra así en mi página, yo lo que hago es ignorarlo. Yo digo, bueno, no puedo perder el tiempo explicándole estas cosas a él si ni siquiera él mismo ha tenido el tiempo de leer lo que dicen esos textos. Porque yo estoy seguro que si alguien lee el relato de Enki, el Dilmun, o los textos de Enuma Elish o la Atrahasis, se va a dar cuenta que no existe ningún paralelo, pero ellos tienen la información que un tercero les dio, que ha exagerado los plagios, ha exagerado las similitudes, ha exagerado los paralelismos, porque no existen, o sea, eso es irreal. Entonces, para responderle a tu pregunta, Santiago, sí existen estas historias que se parecen, y si aplicamos este método, este criterio, esta metodología, deberíamos concluir que una de ellas no existe o ninguna de las dos existieron. Por ejemplo, tú dabas este caso del avión y Wall Street, pero existe el caso del Titanic y una novela que se escribió casi 100 años antes del Titanic, que se conoce como El Titán. Y los paralelos son increíbles. O sea, el número de botes que tenían no era el permitido por la ley. Prácticamente el capitán murió de la misma forma. Es decir, hay un sinnúmero de paralelos entre una novela del 1800 y un evento histórico que ocurrió en el 1900, que tú dirías, bueno, ¿qué no ocurrió? El evento histórico del Titanic, o sea, ese naufragio no existió, porque existe una novela que se conoce como El Titán, que es casi 100 años antes que este hecho histórico, pero nosotros sí sabemos que el Titanic fue un hecho que ocurrió en la historia. Otro caso similar que muchas personas, a manera de molestar, si se puede llamar así, han elaborado para ver que estas teorías miticistas son irreales y su metodología falla, se ha establecido con Napoleón y el dios griego de la destrucción, Apolión. No sé si tú estás familiarizado con ese tipo de mitología griega. No lo sabía. Sí. Un decano de una facultad, él estableció un caso entre Napoleón y Apolión para demostrar lo absurdo que es el método que usan los miticistas. Si nos vamos a ver, Apolión significa destrucción, pero Napoleón, o sea, cuando tú lo llevas al griego, es un énfasis de verdaderamente destrucción. Entonces él dice, bueno, comenzando por aquí, hay una similitud en el nombre. Entonces cuando tú te das cuenta que la madre de Napoleón, Letitia, es similar al nombre de la madre de Napoleón, que es Leto, viene de la misma raíz, que Napoleón, igual que Apolión, nacieron en una isla del Mediterráneo. Tú comienzas a ver estos paralelos y tú dices, pero espérate, algunos de los dos no existieron. La historia de Napoleón se copió de esta mitología griega. Entonces, eso es lo que nos lleva a concluir, si usamos este método
que se han inventado, porque no existe, o sea, no existen académicos históricos, ni en la parte de la egiptología, ni en la parte de la asiriología, no existen académicos que usan este método, porque este método así no existe, existen criterios que ellos mismos han establecido. Y si pudiéramos seguir hablando, yo tengo aquí en mi mano otro caso similar que estableció un apologista cristiano norteamericano llamado James Patrick Holding. Él estableció un paralelo entre la vida de Kennedy y la vida de Lincoln. Y él dice que si usamos este mismo método, uno de los dos no pudo haber existido. Él dice, por ejemplo, que Kennedy estaba buscando activamente la reelección y Lincoln ya la había logrado. Dice que Kennedy recibió advertencias de no visitar a Dallas, el lugar donde murió, y Lincoln también recibió advertencias de no visitar el teatro donde murió. Dice que Dallas era un lugar rebelde, racista y hostil, y asimismo era el asesino de Lincoln. Dice que Kennedy era consciente del peligro y aún así procedió a su viaje, y eso mismo pasó con Lincoln, era consciente del peligro al ser expuesto y aún así acudió a su viaje. Y si yo comenzara a leer la larga lista que James Patrick Holding ha elaborado para ver lo ridículo y absurdo que es este método que establecen los miticistas, entonces usted tendría que concluir o que Kennedy fue un plagio de Lincoln o ninguno de los dos existieron. Wow, wow, wow. De hecho, también hay comentarios que parecen ponerse contentos por esto. Yo la verdad es que no lo conocía a esto. Y está muy bueno tomarlo como referencia. A ver, volviendo a esto, ¿no es cierto? Al caso de los paralelos. Hay también supuestos paralelos con respecto a el Edén, ¿no es cierto? Contanos un poquito acerca de eso, Carlos. Sí, fíjate, el método que yo quiero establecer en esta noche no es hacer énfasis en que el Génesis brilla por las diferencias entre estos textos. No, porque las meras diferencias, que ese es uno de los criterios que establecidos por los expertos y académicos en el área, las meras diferencias no son suficientes para descartar los paralelos. Yo lo que estoy diciendo es que los paralelos no existen. Y para poner el ejemplo, si vemos el texto en sí, nos vamos a dar cuenta de ello. Ponemos el caso del Edén. De entre la cantidad de textos que existen que se acuden para hacer referencia o apoyar esta hipótesis, hay muchos textos. Yo voy a tomar prácticamente el principal, o el que obviamente habla más de paralelos entre Génesis y este texto místico. Es el relato de Enki en el Dilmun, que se dice que Génesis plagió este relato y lo adaptó al Edén, o lo que conocemos como el Edén. Entonces, prácticamente el relato de Enki y el Dilmun relata cómo el Dilmun era una tierra acuática, porque es una referencia a una isla cerca de Sumeria, cerca de esa zona pantanosa y acuífera. Entonces hace referencia al Dilmun como un paraíso, una especie de paraíso, que es como se presenta popularmente. Pero no es un paraíso, porque en el Dilmun no existe nada parecido a un paraíso, no existe ningún tipo de árbol codiciable, ni siquiera existe ese tipo de alimentos exuberantes ni nada de eso. Pero lo curioso de este relato es que vemos como Enki, que era como conocido o es conocido posteriormente como el consejero de los dioses, en este relato le está en la etapa de su juventud, es lo primero. Y vemos que Enki está como otra diosa. O sea, vemos un acto de politeísmo, una narrativa politeísta. Enki la historia se relata con Enki y otra diosa que se conoce como Ninhursag. Y Ninhursag concibe de Enki luego de que éste se allega a él. Luego Enki se allega a su hija y esta concibe de él. Y luego Enki se llega a su nieta, esta concibe de él. Y cuando va a llegar a su bisnieta, esto es en el... Se parece ¿Sí? mucho a las telenovelas de la tarde, las que podemos ver en la televisión. Sí, eso no podemos decir, o sea, son idénticas. Se parecen a todo menos al Génesis. Pero Enki, cuando se va a llegar a su bisnieta, o sea, él tiene relaciones incestuosas con todas sus hijas y descendientes. Cuando se va a llegar a su bisnieta, su bisabuela le dice que tome su semen, lo aparte y se lo dé para ir a sembrar plantas. Ella hace eso, siembra plantas, y Enki se encuentra con estas plantas en el Dilmun. ¿Y qué hace? Que se las come. ¿Qué sucede? Que esta diosa maldice a Enki, y entonces Enki comienza a tener dolores en 8 partes de su cuerpo. Aparece un zorro parlante, muy parecido al Génesis, no sé qué, pero muy parecido. Aparece un zorro parlante que va en busca de Ninhursag para que ayude al dios Enki con sus dolores. Ella viene a ayudarlo,
y en cada parte que él le duele, ella le pregunta, ¿cuál es tu dolor? Por ejemplo, me duele en la pierna, y de la pierna, la palabra sumeria para pierna, ella crea una deidad. Entonces, donde supuestamente hay un paralelo es porque a Enki le duele una costilla. O sea, la costilla en sumerio se pronuncia ti. Entonces, de ti sale la diosa Ninti. O sea, tiene que ver con costilla. Entonces, los que buscan estos paralelos dicen, mira, espérate, aquí hay un paralelo. De Enki, de la costilla de Enki sacaron una mujer, una diosa. O sea, del cuerpo de Enki sacaron a 2 diosas. Es importante que usted entienda esto. Son dioses, no seres humanos. En este relato nunca habla de la creación de los seres humanos, ni siquiera se menciona a un ser humano. Se está hablando de dioses. Entonces, de la costilla de Enki surge la diosa Ninti. Y entonces las personas que buscan paralelos dicen que esto es evidencia de que el relato de la creación de Eva, de un costado de Abraham, no de la costilla, de un costado de Adán, es evidencia de que es un plagio de este relato. La pregunta interesante, Santiago, sería, ¿cómo es que el autor de Génesis, teniendo toda esta historia que acabamos de detallar, solamente toma esta parte? O sea, ¿cómo pueden los que acusan de plagio sustentar eso? ¿Cómo pueden explicar que solamente el autor del Génesis, de la historia de la creación de Eva, solamente tomara esta parte? Y algo más curioso es que no existe ninguna relación lingüística entre Niti y Eva. A Eva no se le conoce como la madre o la diosa de la costilla, se le conoce como la madre de todo ser vivo. Y ese es el nombre particular que le da Adán luego de lo que pasó de la caída. Pero el nombre correcto es Ishtar. ¿Por qué? Porque del Ish, varón, fue tomada. No, o sea, Ishtar no Isha. O sea, porque de Ish fue tomado. No tiene nada que ver con costilla. El nombre de Eva no tiene nada que ver. Entonces, tendríamos que explicar qué ganaba el autor del Génesis con tomar esta historia si no guarda ninguna relación lingüística. Y el nombre de Eva nada tiene que ver con costilla, sino que Ish significa varona porque del varón Ish, el nombre Isha significa varona porque el varón Ish fue tomado. Entiendo. Wow, a ver, tantas preguntas van surgiendo, ¿no es cierto? Porque a medida de que vas hablando, obviamente vas abriendo un montón de puertas que vas a decir, pero esto, y pero lo otro, y muchas veces no tenemos el tiempo como para poder abordarlas, pero seguramente ya vamos a ir llegando a todo. Ahora, vamos a leer algunos de los comentarios que nos van escribiendo. Y recuerden, si se quieren contactar con Carlos tiene su propio espacio en Apologética en Español. Recuerden de que aquí arriba en la descripción del video se encuentra tanto el link de el usuario personal de Facebook de Carlos, como la fanpage también. Él tiene una fanpage que se llama Ministerio El Poder de Su Palabra. Y también él tiene un blog donde sube artículos de su propia autoría y que toca temas apologéticos, ¿no es cierto? Y que particularmente me encanta la forma en la que aborda los temas morales. Así que si ustedes se quieren contactar con él y demás, aquí en la descripción del video se encuentran todos los datos y la forma de poder acceder a Carlos. Vamos a algunos de los comentarios que la gente nos va enviando. Y a ver, acá dice Ricardo Flores algo que ya en el principio habíamos querido introducirnos, ¿no? Y ahora vamos a tratar de desembocar en ello. Pero hay mucha gente que está con esta duda, Carlos. Dice, todo bien y hola. ¿Cuál es la relación de Gilgamesh y el diluvio? Bueno, ya hemos entrado en eso, pero solamente remarco la inquietud que hay de la gente acerca de este tema. Dice Michael Martín Maravi, ¿en qué se puede encontrar la diferencia si el Gilgamesh contiene un relato mitológico? ¿El Génesis acaso también es un relato mitológico? ¿Se puede comprobar el Génesis? Bueno, a ver, cuando hablamos del Génesis, Carlos, y muchas de las preguntas que nos envían y los aportes que nos envían tienen que ver con la forma de interpretación de los primeros capítulos del Génesis. Te hago una pregunta. ¿Podemos abordar levemente y de forma superficial ese tema o nos llevaría mucho tiempo y quizás amerita otro espacio para poder hacerlo? ¿Cómo lo consideras vos? Bueno, yo creo que la interpretación, o vamos a decir, lo que quiere decir Génesis capítulo 1, tal vez verso 1 adelante, o capítulo 2, yo creo que abordarlo sería un tema aparte, porque es algo muy, vamos a decir que, no complicado, sino que es muy amplio. Existen muchas escuelas de interpretaciones y todavía hay muchas de las personas que nos ven que pueden tener la creencia de que tienen que leer Génesis leyendo un libro de ciencia, y no es así. Usted tiene que interpretarlo en su contexto,
lo que el autor le escribió, la razón por la escribió y cómo lo entendía la audiencia. Entonces, lo que yo podría decir a manera de resumen es que Génesis debe ser interpretado como una literatura de su época, o sea, como el contexto, el tipo de literatura que tiene que ser interpretado de esa manera. Si tenemos ese marco de referencia general, entonces estamos más claros y podemos llegar a mejores conclusiones y no levantar debates que muchas veces llevan al fanatismo o a discusiones acaloradas innecesarias. Lo principal, yo diría, para tocarlo de manera somera, es que hay que tener claro qué entendían los antiguos cada vez que leían Génesis y qué tipo de literatura es esta para poder entenderla. Entiendo, genial. Entonces, en otro momento vamos a tener que hablar de eso, no queda otra, Carlos. Claro. Dice Hugo Enrique García Méndez, ¿qué sugieren los parecidos de textos bíblicos con textos de otras culturas? Bueno, básicamente fue algo de lo que Carlos estuvo haciendo mención. Acá hay un comentario que me llama mucho la atención y que quiero abordarlo, y que dice Hilder Guitrón. Dice, es obvio, estuvieron exiliados allá. La transculturación y la adopción de mucha de su mitología era esperada. Claramente, Hilder está haciendo referencia al exilio del pueblo israelí, ¿no es cierto?, a Babilonia, y que de ahí muchas de estas teorías es que surgen, ¿no es cierto?, que en su retorno fue que ellos absorbieron mucho de este tipo de mitología. ¿Por qué, Carlos, nosotros podríamos esperar y estar seguros de que los israelitas en aquel tiempo no tomaron prestado ningún tipo de historias de estas de Babilonia? Bueno, hay muchos factores y enumerarlos serían bastante amplios, pero podría decirte unos cuantos. Primero, usted lee el relato del Génesis y resulta ser que es una especie de tema apologético para refutar estas cosmogonías paganas. O sea, usted encuentra todo lo contrario en el Génesis. Usted encuentra como que es un contra a todo lo que se dice en esos mitos. Ese es uno. Lo otro es que es esta idea de que ellos la adoptaron por la transculturización es no es muy errada. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a la época de donde se escribieron esos textos, el texto que acabo de enumerar, si usted no es experto en este idioma, usted nunca iba a poder interpretarlo, porque existe un juego en el lenguaje, como estaba diciendo, de que de cada dios, por ejemplo, se comenzaba con Nin, en el caso de Ti, Ninti, se hacía un juego de lenguaje que solamente un erudito en el idioma podía traducirlo. Este mismo juego de lenguaje no se ve en el Génesis. No se ve esta relación, pero algo muy importante que es la audiencia tienen que entender y tienen que entender todas las personas que tienen esta creencia por alguna razón u otra, es que ninguno de estos textos, Santiago, eran vistos por ellos mismos como textos fundacionales o textos serios que ellos pudieran tomar en cuenta. Entonces había que preguntar por qué los judíos iban a adoptar una tradición que los mismos autores la tenían como broma. Por ejemplo, el caso más práctico que él ha mencionado muchas veces, de Gilgamesh. Sabemos hoy que Gilgamesh no es un texto autoritativo religioso de la época antigua, no es un texto. Y se han llegado a conclusiones de que era un texto producido en las escuelas babilonias en una época donde a los estudiantes se le daba el permiso en las clases de producir historias, y el tema principal o el énfasis principal es vamos a ver quién produce la historia más fantástica. Gilgamesh surge en este contexto, entonces es demasiado probable que Gilgamesh haya sido resultado de una historia para entretener al rey en las cortes y no un texto fundacional de la historia que tiene que ver con Babilonia, no un texto religioso, ni siquiera las versiones que existen de Gilgamesh son increíbles, y los mismos comentarios que hay de esta historia nos dan a entender que estos textos no son serios, o sea, no son textos fundacionales, no son textos religiosos, no son textos constitucionales que tienen que ver con la cultura de los babilónicos. Son textos que se produjeron en las escuelas para entrenar a los estudiantes en la creatividad literaria. Ellos tenían el permiso de ser bastante creativos y, como yo dije ahorita, vamos a decir que el que cree la mejor historia, la historia más fantástica, ese era el ganador, ese era el que se llevaba el premio mayor. Entonces Gilgamesh surge
en este contexto precisamente, y habría que explicar, como dije ahorita, por qué los judíos iban a adaptar una historia que todos sabían en la época que era una chercha, un relajo, como decimos aquí, algo que no era serio. ¿Por qué ellos iban a tomar una historia que se usaba para entretener en las cortes y que nadie en la época tenía o tomaba como seria? ¿Por qué la iban a tomar para algo tan serio como crear sus propias historias fundacionales de su nación? Claro, sí, 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 entiendo totalmente. Para seguir abordando algunos de los comentarios que la gente nos va enviando, dice Andrés Andrade, qué buenas referencias. Hacía referencia, Andrés, al momento en el que vos estabas describiendo los paralelos, ¿no es cierto?, que parecen haber en la historia, ¿no es cierto?, y el del Titanic, con esa historia del Titán, la verdad, a mí me enloqueció. Lo voy a buscar mejor, así lo uso de caballito de batalla. Chewy Bus dice, excelente. Alexandra Rivas también, genial. Miguel Calderón, bueno, manda saludos. Saludamos a Miguel Calderón como también a Ángel Mena. Hermano Mata envía un excelente, muy claro. A Andrés, parece que mucha gente está conforme, ¿no es cierto?, con lo que está escuchando y parece que está siendo muy edificada. Dice Xavi Rilo, ¿cuál es la razón de esto? ¿Acaso importa si hay textos que sean semejantes? ¿Es que por ello voy a dudar de mi fe en un único Dios? No, para nada. Nosotros no estamos proponiendo eso, sino que lo que estamos haciendo es generar este espacio para poder traer un poco de claridad para aquellas personas que sí lo necesitan. Hay gente, y acá es donde uno tiene que ser consciente de la realidad en la que vive, hay gente que puede estar muy bien parada y muy fuerte en su fe, pero hay gente que al ser bombardeada con todo este tipo de supuesta información y supuestas historias y demás, muchas veces su fe se encuentra golpeada, como también hay gente que directamente no es creyente y utiliza este tipo de argumentación para fundamentar el por qué no cree en el Dios que nosotros sí creemos. Entonces, lo único que hacemos nosotros es separar este espacio para poder clarificar cuestiones que muchas veces están como borroneadas por causa de tanto ruido y analizarlas bajo un criterio correcto en cuanto a la historia, ¿no es cierto? Esto es así. Carlos, ¿querés agregar algo más? Sí, perfectamente. Para nosotros demostrar la existencia de Dios no necesitamos probar que si los textos son mitológicos o no. Nosotros simplemente demostramos la existencia de Dios a través de argumentos racionales o cualquier otro tipo de evidencia. Pero lo que queremos hacer con esto es abordar las respuestas concretas y sólidas y hechos reales a preguntas e inquietudes que muchas veces se nos manifiestan y que están vigentes en las redes a nivel popular y que es bueno tener respuesta para ello. Así que si como última instancia, si llegase a demostrar que todos estos textos son mitológicos, nada de esto demostraría que Dios no existe. Dios sigue existiendo porque su existencia es independiente de estos textos. Totalmente. Diría cualquier argentino acá, más claro, échale agua. Esto es así. Bueno, a ver, Carlos, para ir ya finalizando, porque la verdad es que ya te tengo ahí sentado hace más de una hora, entre la primera transmisión, el corte del último... casi los 50 minutos que llevamos de transmisión, es un montón. Acá nos acaba de llegar un último comentario y luego podríamos ir abordando ya una conclusión o algo más que vos quieras destacar en cuanto a lo que has traído. Dice Mari Alvarado, pero no todas las historias de la Biblia se pueden probar como verdaderas. Yo entiendo y creo que es Dios creador de todo, pero, por ejemplo, la creación la entiendo como una forma creativa de relatar algo que tardó millones de años. En cambio, otros sí es cierto que se puede probar por adelantos científicos. ¿Me explico? Bueno, yo creo de que Mari lo que está haciendo referencia es a determinados textos que son difíciles de poder llegar a una unanimidad en cuanto a su significado o a su descripción, si es literal o no. Y quizás hay otras partes de la historia que la Biblia relata. Podemos dar el ejemplo de la historicidad de Jesucristo, donde a través de ejemplos, métodos históricos, nosotros podemos llegar a concluir fuera de la Biblia de que Jesús verdaderamente existió y murió crucificado, como así también que resucitó. A ver, Carlos, hay partes en la Biblia, historias en la Biblia que no pueden probarse bajo ningún tipo de método fuera de lo que tenga que ver con la fe. Bueno, nosotros para probar la historicidad de cualquier evento o cualquier hecho,
tenemos a disponibilidad el método histórico, específicamente con sus criterios de historicidad, el método histórico crítico. Si vamos a probar una historia de la Biblia, independientemente de la fe, debemos usar estos métodos que están disponibles y usar las herramientas o los criterios y luego analizar las evidencias, todo lo que tenemos disponible, para ver si al final concluimos de que X historia o Y historia es histórica. Yo recuerdo que una persona me abordaba por Twitter y me preguntaba eso, que si la historia por ejemplo, de la caída del hombre era cierta. Yo no quise entrar en muchos detalles, yo simplemente le mencionaba a algunos criterios que podíamos usar, pero yo le decía, si con eso tú quieres demostrar que Dios no existe, pues entonces no estás haciendo nada, porque que la existencia de Dios, como decíamos ahorita, es independiente de la historicidad de estos textos. O sea, nosotros usamos argumentos filosóficos a través de la evidencia que deducimos, a la evidencia que vemos, lo que se conoce como la teología natural, que se encarga de analizar la revelación general de Dios, para concluir que Dios verdaderamente existe, y podemos concluir que el Dios que existe es el Dios judío cristiano, sin necesidad de recurrir a la fe. Entonces, independientemente se puedan probar o no todas las historias de la Biblia, tenemos buenas razones aún para poder afirmar que el Dios que existe, el único Dios que existe, es el Dios judío cristiano. O sea, en esa parte no hay que tener miedo, no hay que tener mucho miedo. Yo me pareció leer un comentario, parece que lo perdí, de alguien que decía que estas historias se transmitían de forma oral y que era, o sea, como que era muy normal copiarlas. A ver, mira, yo te la leo si querés, la tengo acá. Pero antes de leer eso, nos envía Hermano Mata. Me gustaría reproducir este audio en un programa de radio acá en Petén, Guatemala. ¿Me autorizas a hacerlo? Claro que sí. Utiliza, yo por lo menos por mi parte sí. Carlos, ¿vos tenés algún problema? No, por mi parte, todo aquel que, y lo sabe, que entra a mi página y tiene acceso a mi información, yo tiene el visto bueno para compartirla siempre. O sea, todo lo que hacemos aquí no es para glorificar a nosotros mismos, sino para que el reino de Dios se expanda y al final el que sea glorificado sea Dios en su Hijo Jesucristo. Totalmente. Así que sí, darle para adelante y no hay ningún problema, y muchas gracias por utilizar este espacio para eso. Carranza Arteaga Ernesto Bryan dice, si me dan tiempo puedo explicar bueno, supongo que quiso decir mi punto, sí, porque él venía queriendo dar una explicación acerca de su punto de vista con respecto a lo que estamos hablando y capaz que no se explicó de la mejor manera. Tranquilo, explícalo bien que yo voy a leer tu comentario, Ernesto. Bueno, el comentario que vos hacías referencia es el de Carlos Vázquez. Dice, wow, hace 6.000 años estas historias eran compartidas por medio oral. No hacía falta ser un erudito para entender la historia de Gilgamesh. Y si se escuchaban épicas, valía la pena copiarlas como se hizo en la Biblia con estas historias. Simplemente se adaptaron de otras culturas, así como el árbol de Navidad. No tiene nada que ver con Jesús, el dios Sol Horus. Un ejemplo nada más de lo poco original que es la religión cristiana. Si bien no prueban que Dios no existe, sí demuestra que se inspiraron en otras culturas. Era ese el comentario, ¿verdad? Sí, perfecto, era ese el comentario, pero que, como yo decía ahorita, esta persona sigue manteniendo un supuesto errado, porque ¿dónde están los paralelos? Yo mencioné una de las tantas historias, Enki y el Gilmú, y no guardan ninguna relación con la creación del hombre o la creación de Eva en el Edén, porque ni siquiera en este relato se habla de seres humanos, de hombres, se habla solamente de dioses, y Adán y Eva son seres humanos, son hombres. O sea, no guardan ningún tipo de relación, pero si comenzamos a hablar de más textos para que la audiencia entienda de que no existe ningún paralelo, o sea, no es que hay mucha diferencia, es que no existe ningún paralelo. Por ejemplo, vamos a tomar el texto de Enuma Elish, que es el único texto, y esto es bueno que se entienda, es el único texto que tal vez puede ser considerado o fue considerado en la época como un texto que transmitía teología a la cultura de la época. O sea, todos los demás textos, la epopeya de Gilgamesh y Atrahasis, todos esos textos no tienen ese carácter, no tienen ese renglón. O sea, no se le puede dar esa categoría porque no lo tenían en su época. Y si no lo tenían en su época, si no eran usados en cultos religiosos, si no eran usados en categoría de enseñanza de teología, ¿por qué suponer que los judíos iban a tomar en cuenta un texto que los mismos autores despreciaban o solamente tenían como textos jocosos para entretener en la corte del rey? Entonces, la epopeya de la historia de Enuma Elish, de la creación, es una historia babilónica bastante tardía, porque habla de la exaltación del dios Marduk en el panteón. Y la historia
para no cansar el cuento, la historia que supuestamente Génesis copió de esta historia del Numelish es cuando en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba cubierta de agua y que había como un mar caótico, unas aguas caóticas aquí en la tierra. Entonces en el Numelish menciona que una diosa llamada Tiamat, una diosa del agua, tenía este mismo desorden en el universo. Tenía un desorden caótico y había una guerra entre Tiamat y ciertos dioses. Entonces Marduk fue el que se encargó de destruir a Tiamat y dividirla. O sea, prácticamente la dividió, y por eso es que Marduk, ese dios babilónico, es ascendido en el panteón babilonio. Entonces se dice, bueno, fíjate, división de las aguas. Esto es un ejemplo muy claro de lo que dice Génesis, de que las aguas fueron divididas. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo esta historia politeísta, por demás, y una historia con trama política para exaltar al dios Marduk, al panteón babilónico, cómo esta historia tiene que ver con el Génesis? No tiene que ver en nada, porque Dios no separa, o sea, el Dios judío-cristiano no separa el cuerpo de una diosa, separa aguas que estaban cubriendo la tierra, según el relato, si lo leemos de forma literal, estaban cubriendo la tierra. Y lo segundo es que el único argumento que se usaba en este punto para tener supuestamente evidencia era que Tiamat, esa palabra babilónica, tenía mucha relación con las aguas en hebreo que habla de, o los mares o abismo, que se pronuncia Tehom. Entonces se decía en la antigüedad, antes de conocer más evidencias en esta cultura, se decía que Tiamná era la traducción exacta del babilonio al hebreo de Tehom. Entonces cuando descubrimos más adelante, la raíz de Tiamná y la raíz de Tehom no tienen nada que ver, no tienen ningún paralelo. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que aquí existe un paralelo de que la historia de Génesis copió del Numelish es solamente esta estrofa, este pedacito, para encontrarla en su historia? Eso no se explica. ¿Por qué no tomó la historia completa? Además que el relato de Génesis no habla de exaltación de ningún dios en un panteón. Habla de un solo Dios, que no es un Dios antropomórfico o un Dios antrópico como se presentan estos dioses que son hombres que padecen necesidad. Porque si nos fuésemos, Santiago, a la historia de Atrahasis, específicamente a la creación de la humanidad, donde supuestamente se crea la humanidad, nosotros vemos que la creación de la humanidad también relatada un poco en Numa Elis, porque otra cosa que tener muy claro y muy en cuenta es que en esta época, cuando estas historias existían y se escribían, no existía una historia estándar. O sea, no existía un Génesis sumerio estándar, no existía una historia estándar de la creación sumeria o babilónica. Existían muchas y diferentes versiones. Entonces, habría que preguntar por qué el autor de la Biblia tomó X versión y no aquella. O sea, hay muchas preguntas que habría que hacerle a alguien que defiende este argumento, pero la creación del hombre de Santiago es muy particular en estos relatos, porque el hombre se crea a partir de un cuerpo y sangre de Dios muerto y se incuba por 9 meses en el vientre de una diosa madre. ¿Qué tiene que ver eso con el relato del Génesis? Bueno, lo que defienden esta hipótesis miticista dicen, bueno, lo que pasa es que el hombre en la historia mística sumeria fue tomado de la arcilla. Fue tomado de la arcilla, y eso guarda paralelo a cómo fue tomado de Adán. Bueno, no, el relato de Adán no dice que fue de la arcilla, fue del polvo de la tierra, ni siquiera fue de la arcilla, y ni siquiera fue de un cuerpo muerto con la sangre de un Dios muerto. O sea, no tiene nada que ver. Entiendo, y tenés toda la razón. Me gustaría abordar la última pregunta y ya vamos concluyendo. Acá esta pregunta yo la voy a hacer como personal también, porque es una pregunta que yo siempre la he tomado en consideración, ¿no es cierto? Y me gustaría ponerla sobre la mesa. Dice Carlos Carela Blanco, que te agradezco, Carlos, por haber repetido la pregunta, porque la estaba buscando porque me recordaba de que la quería traer a mención. Dice Carlos, si existe, perdón, se me fue ahí. Si existe cierto parecido entre las culturas sumeria y el judaísmo, es porque ambas historias vienen de una fuente de información en común. ¿A qué quiero llegar con esto, Carlos? Y de ahí nace mi pregunta. Muchas veces nosotros encontramos determinados supuestos paralelos. ¿Cómo así también encontramos muchos parecidos en cuestiones de tradiciones y cosas por el estilo en muchas culturas, ¿no es cierto? ¿No puede ser esto causa de que nosotros somos conscientes que en el principio había una pareja, esa pareja comienza a multiplicarse, ¿no es cierto? Y había una tradición oral, la cual se fue transmitiendo de generación en generación, que obviamente aquellos que se
permanecieron en el camino de Dios, la guardaron con rigurosidad, y seguramente aquellos que no lo han hecho, empezó esa tradición oral a tergiversarse. ¿Puede llegar a ser esto tomado en consideración de que hay muchas historias muy parecidas en todas las culturas del mundo, como así también tradiciones y demás, y que sea solamente por causa de que hay una fuente en común, pese a que los antepasados de algunas culturas pudieron haber tergiversado determinadas tradiciones por causa de su alejamiento de Dios? Sí, sí, y si tú supieras que esa es la conclusión que llegan muchos académicos en el área, por ejemplo, Kramer, Kitchen, Jacobsen, Clifford, Livingstone, muchos de ellos que son expertos y son los que se encargan de traducir estos textos de estos idiomas antiguos a un idioma común como el inglés y otros idiomas, ellos han llegado a esta conclusión por muchas razones, y es que en el caso particular del diluvio, que no lo hemos tocado, la epopeya de Gilgamesh es el relato del diluvio de los babilonios. Habla de la historia de Unapistín, que es el héroe del diluvio, pero que Gilgamesh fue una historia que fue copiada de otra epopeya, que es la Atrahasis. O sea, hay relatos en Gilgamesh que no aparecen en la epopeya de Atrahasis, que habla del diluvio. Entonces, fíjate, ¿cómo sabemos que hubo una información, o sea, un evento en común y todos los demás copiaron de ese evento a su manera, a su versión, y no la creencia sin fundamento de que todos copiaron de la cultura sumeria o plagiaron esta historia? Resulta que tenemos más de 200 historias alrededor del mundo que hablan de un diluvio. Por ejemplo, tenemos historias aquí en América, en Mesoamérica, la parte que se conoce como Mesoamérica. En Cuba tenemos historia del diluvio, en Australia tenemos historia del diluvio. ¿Cómo es que en todas estas naciones tenemos historia del diluvio, de un mismo evento? Pero algo más llamativo, Santiago, y es que, por ejemplo, el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamesh no se parece nada a la historia del diluvio de Noé en Génesis, no se parece nada. E incluso la historia que relata de la ida y vuelta de las aves, en la Biblia habla de que Noé primero envió un cuervo y luego de que el cuervo dejó de venir le envió una paloma. Es muy diferente a la historia que habla en el relato de Gilgamesh. Esa historia de Gilgamesh no aparece en los manuscritos más antiguos, en la evidencia de la más antigua, sino que aparece posterior. Y muchos han llegado a creer que este editor de esta epopeya copió del relato del Génesis, o sea, copió de la historia de Noé y no al revés, por muchas cosas que el tiempo no daría para discutirlas, porque es un tema bastante amplio. Pero cómo los estudiosos últimamente están llegando a concluir de que existía un hecho histórico sobre el cual todos abordaron, sencillamente por lo siguiente. En el relato de Gilgamesh, del diluvio, aparece que Unapistín, que es el héroe, el orden que envió las aves, o sea, el primero envía la paloma. O sea, Noé primero envía el cuervo, Unapistín envía la paloma, luego envía una golondrina y luego envía un cuervo por último. Esto es, si nos podemos hablar tan siquiera por qué Noé primero envía un cuervo y luego una paloma, es algo muy enriquecedor. No lo voy a tocar porque es bastante amplio, pero es muy enriquecedor. Pero ¿qué sucede? Que hay una parte en el relato de Gilgamesh que se menciona oralmente, que tiene que ver con el sacrificio que se hace luego de que el arca desembarca, y luego que pasa la lluvia de 7 días, porque el diluvio en la epopeya de Gilgamesh duró 7 días, no una catástrofe que duró un año como en el caso de la historia bíblica en Génesis. Unapistín hace algo, o sea, hace un evento cuando sacrifica a sus dioses, que él desciende y se asombra cuando ve a Unapistín vivo, cuando se supone que todos deberían estar muertos. Él hace algo que se transmite de forma oral, que no aparece en la epopeya de Gilgamesh. Ahora, ¿qué sucede? En la historia del diluvio de los indios, la región mexicana de Tospi, si mal no recuerdo, ese relato que no aparece en la Biblia y sí aparece en los apócrifos de la Biblia, aparece en las historias mexicanas. O sea, ¿de dónde ellos sacaron esas fuentes si no existían textos? O sea, no existían textos para copiar eso. ¿De dónde ellos sacaron eso? ¿Y cómo tuvieron contacto con esta información? Esta cultura que reciente se descubrió prácticamente hace 200 años, ¿cómo tuvieron contacto ellos con esa generación de un evento que no aparece registrado solamente en los apócrifos de los textos bíblicos?
solamente aparece esta historia registrada de algo que hizo Noé. O sea, ellos se lo atribuyen a Noé y otros se lo atribuyen a sus héroes particulares, pero que solamente aparece escrito en los libros apócrifos. Pero vemos otras culturas que lo mencionan en su tradición, de dónde, de qué fuente la sacaron, o sea, de qué fuente textual. No pudo ser del relato sumerio porque no aparece en el relato sumerio, o sea, eso no existe. Entonces, todo esto y otro sinnúmero de hechos y de eventos han llevado a los estudiosos a concluir de que en la historia pasada existió un evento histórico, el cual todos copiaron, todos han hablado y lo han adaptado a sus versiones, algunos exagerando, otros tratando de mantenerse fiel, pero todos fueron testigos de una historia en común que comparten. Wow, wow, bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, porque era sinceramente algo que, bueno, bien Carlos lo traía a mención, pero la verdad es que yo mucho tiempo sostuve eso y pensé de que esa podía llegar a ser la respuesta la que mejor se acomodaba, ¿no es cierto?, a las evidencias, pero necesitaba obviamente un respaldo, y muchísimas gracias por haberlo hecho. A ver, Carlos, una vez más, les quiero comentar a todos los que están del otro lado que si te querés comunicar con Carlos, él tiene su blog, es maravilloso el blog que él tiene. Aquí arriba en la descripción de este video lo pueden ver, pueden acceder directamente ahí solamente con un clic a su fanpage o a su perfil personal. Recuerden, antes de que finalicemos, recuerden, si ustedes los que están del otro lado quieren estar atentos y que les llegue la notificación de cuando tengamos entrevistas y charlas en directo como estas, que las hacemos casi todos los días, lunes, martes, jueves y viernes. Pensé que había entrado alguien. Jueves y viernes, lo que tienen que hacer es poner en el seguir, en el botón de seguir de la fanpage, lo pueden hacer en la mía como en la de Carlos, en el botón de seguir tienen que poner ver primero, y ahí cuando ponen ver primero les va a aparecer todas las notificaciones y se va a actualizar continuamente cada una de las publicaciones que nosotros vamos haciendo. Carlos, mil gracias por haber compartido este tiempo acá con nosotros. Muchísimas gracias sinceramente, y espero que te hayas sentido cómodo. No, yo te agradezco a ti, Santiago, por la oportunidad de poder tratar este tema. Particularmente yo lo tenía como una deuda a muchas personas que me decían, pero ¿cuándo tú vas a hablar de esto? Pero habla de esto. Yo le decía, mira, lo que pasa es que es un poco extenso y yo no tengo nada escrito. Pero gracias a Dios por lo menos tenemos algo, aunque sea algo pequeño, pero tenemos algo que es pequeño pero sólido. Yo sí me comprometí con muchas personas y lo hago públicamente, me comprometí a hacer una serie de blogs más detallados sobre el tema, para ir explicando más cosas que por el tiempo no se pudieron tocar y que son bastante amplias, pero me comprometo a eso. Te agradezco nuevamente la oportunidad y a las personas que nos vieron. Me sentí bastante cómodo, exceptuando por el calor inmenso que está comenzando a hacer aquí en mi país, pero me sentí bastante cómodo. Yo creo que sí, gracias a Dios por la oportunidad y a ti por concederme. Carlos, en otro momento tenemos que hablar de la moral, ¿eh? Esto es fija. Ya te quiero comprometer delante de la audiencia de que vamos a tenerte nuevamente y vamos a hablar de la moral, ¿sí? Claro, Carlos, si Dios lo permite, estaremos hablando sobre la moral. Bueno, y muchísimas gracias a los que estuvieron del otro lado. Recuerden, el día lunes volvemos nuevamente con una transmisión en directo. Y para todos los que están ahí pendientes con las escuelas de apologética, el día de hoy comenzó una escuela de apologética aquí en Buenos Aires. Para mayor información, comunícate conmigo o comunícate con Jorge Carrillo, como así también... recuerden de que el día 2 de abril vamos a tener a César Vidal acá en Buenos Aires, que nos va a estar enseñando acerca de las evidencias históricas sobre Jesucristo, la crucifixión y la resurrección, como así también la herencia del cristianismo en la sociedad. Nos vemos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Perdón si no he leído todos los comentarios, saben de que esto lleva mucho tiempo y que obviamente no nos permite el tiempo poder abordar cada uno de los temas, pero si lo hacen de forma privada, seguramente tanto Carlos como en Rincón Apologético vamos a tratar de estar proporcionando algún tipo de respuesta. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Rincón Apologético y será hasta la próxima. Chau, chau.